Hola amigos de Contexto. Hoy continuamos con nuestra presentación de candidatos o precandidatos a puestos electivos, esos que nos van a representar a usted y a mí en alguna instancia, en este caso en el Congreso, como diputado a la primera circunscripción. Nos referimos al abogado Nilo de la Rosa. Nilo es un político del Partido Reformista Social Cristiano, quien correrá en lo adelante para la diputación por la circunscripción número 1. Todavía el Partido Reformista tiene que hacer sus elecciones, de lo que hablaremos más adelante, pero yo quiero, además de darle la bienvenida a Nilo de la Rosa, bueno, pues que nos hables, Nilo, de tu propuesta. Tú me mandaste algún material, y hablabas de que algunos diputados no hacen lo que deberían de hacer para lo que fueron, bueno, elegidos para representarnos, y tú decías que era controlar y fiscalizar. Entonces tú tienes una propuesta, me ha llegado aquí a mi email, aquí la tengo, interesante. Primero yo quiero que me digas qué te hizo decidirte a competir por esta posición electiva, y vamos a ir desmenuzando todo esto que presentas, y veo que tu mayor énfasis es en la seguridad ciudadana, ¿verdad? Así es. ¿Qué te hizo lanzarte a esta contienda, Nilo? Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, y a todos los televidentes de este interesantísimo programa, sobre todo un programa que tiene que ver con la economía y con la política y la finanza, algo que a veces la gente entiende que es algo muy lejano, pero que nos afecta. Nos afecta directamente a diario. todos. Y esa es precisamente la labor de un legislador de la República. Normalmente la gente lo ve como alguien distante, alguien proveedor, que no debería de ser esa mala práctica que tanto se ha arraigado en nuestra sociedad. Y bueno, nosotros tenemos una candidatura a diputado de la República por el Partido Reformista Social Cristiano, que es el partido de las grandes realizaciones nacionales, y bueno, por la circunscripción 1, que ustedes saben que es una circunscripción emblemática. Todo lo que estamos en política sabemos que es una circunscripción que es una y el resto del país es otra. Es una circunscripción. Describe los sectores, es el polígono central. Bueno, estamos hablando básicamente del polígono central, toda la avenida John F. Kennedy hasta el Malecón, toda la zona colonial hasta la avenida Luperón, esa parte sur justamente de la capital. Es la que tiene todas las universidades, es la que tiene todos los poderes del Estado, una de las que más barrios tiene también. ¿Cuántos diputados salen electos de distintos partidos por esa circunscripción número 1? En todo el Distrito Nacional somos, o seremos, vamos a decirlo, 18 diputados. En la circunscripción 1 son 6 diputados. Que saldrán electos. Van a salir electos en las próximas elecciones del año 2020. ¿Los ayuda a ustedes que ya no arrastran al senador? Bueno, realmente a quien le afecta o le afectaba eso es al senador. Sí, pero si la persona quería votar por un senador X y no por el diputado, quizás entonces votaba por otro diputado. Bueno, en principio, indudablemente en principio toda la boleta que presenta el partido o los partidos políticos afectan a cada uno de los diputados, porque la gente también ve, bueno, cuál es el equipo que va a ir. No podemos vernos siempre en individual, sino que tenemos que vernos como un colectivo, como realmente somos. Un partido realmente es una familia de políticos, de diputados, una familia de senadores, y al final nosotros representamos una línea. En el caso nuestro representamos lo que es la austeridad, representamos lo que es el orden público, la seguridad ciudadana, la lucha contra los impuestos, la lucha contra lo que tiene que ver con los préstamos internacionales, que son lo que cada día a nosotros nos va endeudando hasta más no poder. Las próximas generaciones todavía estarán pagando los últimos préstamos internacionales que hemos tomado desde el año 2014 hasta el año 2019. Estamos hablando de casi 14,000 millones de dólares. Yo vi, Nilo, que entre los materiales que tú me enviaste a mi email estaba una instancia, ustedes sometieron una instancia reclamando información sobre los detalles de este endeudamiento. Así es. Mire, nosotros tenemos una propuesta legislativa que se llama Contrato con la Nación. Es un contrato mediante el cual nosotros los legisladores reformistas, conjuntamente con el pueblo,
porque nosotros tenemos una visión de cooperación ciudadana. Por eso es que hemos dicho siempre que al país no solamente le conviene que el Partido Reformista tenga una amplia, y lo lograremos, tenga una amplia representación en la Cámara de Diputados y el Senado, sino que también tenemos todas las posibilidades para el año 2020 y desde ahora de presidir el Poder Legislativo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Y nosotros vamos a llevar el Congreso hacia el pueblo y el pueblo hacia nosotros. Y precisamente por eso es que lo que tiene que ver con una labor de un diputado que no solamente proponer leyes, sino también fiscalizar no solamente al Poder Ejecutivo, que es el gobierno central, sino a los demás poderes del Estado. Nosotros vemos con mucha preocupación y contradice realmente lo que son las esencias de nosotros los reformistas, el hecho de que se tenga una escalada meteórica de endeudamiento exterior. Desde el año 2014 hasta el año 2019 se han tomado en préstamos internacionales y en bonos, que es lo mismo, más de 13.800 millones de dólares. Sin embargo, nosotros elevamos una instancia al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, preguntando, primero, ¿para qué ese dinero? Segundo, ¿en base a qué ese dinero se ha solicitado? ¿Cuál es la base legal de eso? ¿En qué se va a utilizar ese dinero? ¿Cómo se va a pagar ese dinero? Eso no es una información ¿Quiénes son los acreedores? Que es pública, no es una información que es pública que ahora mismo pudiéramos ver. Sí, es una información pública porque muchos de nosotros hemos ido a buscarla. Claro, el mismo Ministerio de Hacienda tiene todo eso publicado, pero usted sabe cómo es un lenguaje que no cualquier ciudadano puede entender eso. Entonces, es labor de los legisladores informarle a la población qué es lo que está sucediendo, para qué se está pidiendo esos préstamos y cómo se va a pagar eso. Ya el director de la DGI en estos días dijo que para el año que viene la reforma fiscal. Y aquí todos sabemos cuál es la experiencia en reforma fiscal. Nunca ha habido una reforma para alivianar la carga a las empresas, se dice que a ahora los profesionales. Sí será así, que será una carga para, no vamos a decir alivianar, pero sí distribuir mejor las cargas fiscales. Siempre se dice eso, ese es el discurso de cajón cada vez que viene. Y muchas veces también pasa que no da tiempo y dicen que se sancocha, incluso hay este término, pero realmente pudiera hacerse diferente. Bueno, pudiera hacerse diferente siempre y cuando exista un Congreso que equilibre la carga del poder que hay en el país. Nilo, a tu juicio, como aspirante a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano y por la circunscripción número 1, ¿cuáles deben ser los puntos, vamos a decir, 5 puntos claves por los que debamos votar por ti o por cualquier otro legislador? O sea, primero, genéricamente hablando, ¿qué debe de tener un legislador para yo decidirme? ¿Cuáles son esos checklists que yo debo de decir, esta persona cumple? Y una vez ya tengamos esto, ¿cómo respondes tú a estos, vamos a decir, mandatos? Bueno, así es. Bueno, lo que realmente debe de saber la gente es cuáles son las funciones de un legislador. Un legislador no es para repartir medicina, un legislador no es para repartir canastillas, biberones, etcétera, etcétera. No es para eso. Precisamente porque nosotros tenemos esa concepción, es que nosotros tenemos el país o vemos cuál es la calidad del país que nosotros tenemos. Todos los funcionarios públicos, todos, incluyendo los legisladores y las instituciones públicas, están para resolver los problemas reales de la gente, no los problemas perentorios, esos problemas de medicina y eso. El principal aliado del proyecto de vida de cada uno de los ciudadanos debe ser el funcionario público. Si el funcionario público y las instituciones no están para resolver los problemas fundamentales de la gente, entonces el Estado no se convierte en otra cosa más que en una corporación de parásitos. Porque ¿para qué está el Estado entonces? ¿Para qué entonces yo le pago un sueldo a un funcionario público, a un legislador, si no es para que día a día, no solamente los martes y los miércoles, si acaso van a las sesiones, no solamente para ir a hablar en la Cámara de Diputados? Pero ¿cómo se desmonta esta estructura, Nilo, que ha perdurado por tantos años en nuestro país, donde los legisladores, entiéndase, diputados, senadores
incluso hasta los regidores, ayudan con ciertas cuotas a la población que en algunos casos es muy pobre, sin embargo no es su función, como tú muy bien dices. ¿Cómo desmontar esto que ya tiene tantos años para que el legislador pueda dedicarse a lo que sí es realmente su función? Mire, realmente el funcionario público, no solamente el legislador, también estamos hablando de ministros, viceministros, etcétera, etcétera. No vamos a decir que no está sujeto a esa realidad social, pero que en algún momento tiene que comenzar ese cambio. Y ese cambio yo siempre he dicho, y por eso es que yo aspiro al legislador de la República. Y no solamente aspiramos a eso, sino que también el Partido Reformista aspira a la presidencia de la Cámara de Diputados. Es para nosotros enseñarle a la gente, señores, muy bien, existe esa realidad, pero esa realidad tiene que ser limitada. ¿Podemos ayudar? Sí, hay algunos funcionarios que tienen sus métodos y sus mecanismos, pero todos los funcionarios públicos tienen que saber que esa realidad tiene que acabarse un día y no siempre promover lo que se llama el clientelismo político. Entonces la gente lo primero que tiene que preguntarle a la gente, a un candidato a diputado, a senador o cualquier otro cargo de elección popular, es, señor, ¿cuál es su programa? ¿Cuál es su programa? ¿Qué usted va a hacer? ¿Tienen programas todos los legisladores o hay algunos que simplemente son electos porque caen bien? Bueno, ¿cómo que caen bien? Bueno, por algo serán electos si no tienen ningún programa. Aquí todos sabemos y hemos visto que la fuerza y la maquinaria de ciertos partidos políticos imponen a la fuerza, con su mayoría mecánica, con su mayoría y su fortaleza económica, que muchos sabemos que no es una economía que viene del partido, sino que viene muchas veces de los mismos recursos del Estado, mal utilizados en lo que tiene que ver con la campaña política. Y bueno, la gente ve cuántos diputados usted conoce. Cuando yo le pregunto a la gente, señor, ¿usted sabe cuáles son los diputados que deben de representarlo a usted en su demarcación? Es muy buena pregunta. ¿Usted sabe qué ha hecho ese diputado? Porque la verdad es que yo no sé cuáles son muchos de los diputados que tenemos. Solamente en el Distrito Nacional solamente son 18 diputados y la gran mayoría no se conoce. Algunos se conocen porque son comunicadores, tienen espacios diarios de comunicación social, pero la realidad es que la gente ni le pregunta al legislador, ni tampoco se ha interesado en cuáles son sus legisladores y qué ha hecho los legisladores. Pero Nilo, siendo Mira, así, para que nosotros sepamos, Mónica, del 2016 al 2020, solamente los habitantes del Distrito Nacional habrán gastado 200 millones de pesos en sus legisladores, en 18. Y entonces, ¿para qué dos cámaras? Siendo así, ¿para qué dos cámaras? Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con nuestra tradición constitucional, nuestra tradición política. Pero una tradición que nos sale un poco caro. Bueno, la democracia cuesta. Sí. La democracia cuesta. Ahora, el tema está en cuán eficientes son esos legisladores que nosotros hemos electo. Entonces, la realidad es que ¿Es verdad que hay legisladores que trabajan y otros que no trabajan? Indudablemente. Incluso podemos ver solamente que accesar a la página de la Cámara de Diputados. Ahí aparece toda la información sobre todos los legisladores del país. ¿Qué ha propuesto? ¿Qué no ha propuesto? Y hay algunos que no van a la... Bueno, ahí aparecen que hay algunos que no van para nada y no existe ¿Aparecen sanción. las asistencias? Bueno, aparece asistencias e inasistencias. Aparece todo lo que son las sesiones, cuál legislador asistió y cuál no. Y cuál presentó excusa. ¿No hay una mínima cuota de asistencia? Bueno, hasta el momento no existe ni siquiera existe una sanción para eso. Entonces, ahí que nosotros estamos apostando. Nosotros estamos apostando a una dignificación del Poder Judicial. La gente cree. De tu ser electo, ¿tendrían sanciones los diputados que no asistan? No, pero indudablemente. De hecho, uno de los proyectos de ley que nosotros tenemos aquí es un proyecto de control y fiscalización del mismo Congreso Nacional, pero también del Congreso Nacional a los demás poderes del Estado. Nosotros vemos, por ejemplo, como en España, semanalmente, y en Francia, sobre todo en Francia, semanalmente los ministros tienen que ir a rendir cuentas a la Cámara de Diputados
para ellos escuchar a los diputados y los diputados hacerle sus preguntas. Es decir, un sistema de control. Una verdadera fiscalización. No, claro, una fiscalización propia, pero también una fiscalización hacia los demás. Es decir, bueno, vamos a decir, habremos gastado 200 millones de pesos en 18 legisladores. ¿Qué hicieron esos legisladores? Bueno, 6 proyectos de ley. La mitad de ellos ha sido para declarar un día del cirujano, un día de las juntas de vecinos. Otro proyecto de ley fue para declarar a Gregorio Urbano Gilbert, que no está mal, héroe nacional, pero si lo declaran a él héroe nacional, como a Vicente Evangelista, no lo declaran. Entonces son cosas que uno se dice, bueno, cada uno de esos proyectos de ley, ¿cuánto le ha costado al pueblo dominicano? Más de 70 millones de pesos, un solo proyecto de ley. Entonces, muy bien, la democracia cuesta. Yo no vengo a venir con un populismo aquí, a decir lo que no es. La democracia cuesta. Peor es tener una dictadura militar, sin Congreso, sin representación. Pero la realidad es que nosotros tenemos que exigirle. Cuando usted contrata a un profesional, a un abogado, un médico o un mecánico, usted tiene que exigirle. Pero y así mismo estamos contratando. Tengo que saber cuál es la función del mecánico y qué es lo que el carro tiene malo y qué es lo que el carro va a cambiar. Ese es el problema. Yo que no sé de mecánica, no me gusta ir al taller, me gusta ir siempre con alguien que sepa. Claro. Entonces, sí, a la hora de elegir a un congresista, también tenemos que tener bastante claro cuáles son sus obligaciones y lo que debe de hacer para que se justifique pues que tengamos 2 cámaras. Lo primero que el pueblo tiene que saber es qué es legislar. Vámonos a la pausa, Nilo. Y cuando vengamos, vamos a ver si aclaramos un poco más sobre cuáles son las labores de los legisladores y en este caso de los diputados. Volvemos. Muy bien. Continuamos con el aspirante a diputado Nilo de la Rosa, abogado, es aspirante por la circunscripción número 1 por el Partido Reformista Social Cristiano. Nilo nos ha traído su libro Administración Pública, Innovación en el Desarrollo Institucional para un Alto Desempeño. Este libro fue Premio Nacional de la Administración Pública el año pasado, ¿verdad, Nilo? Así es, 2018. Y aquí nos los ha traído a Julio Ortega y a mí para poder pues disfrutar de esta lectura. Gracias, Nilo. Nilo, vamos a ver, vamos a hablar de esas funciones del legislador. ¿Cuál es la diferencia de las funciones entre un legislador diputado y un legislador senador, por ejemplo? ¿Qué debe exigirle al congresista que haga, nosotros, los ciudadanos? Hay congresistas que ni siquiera van a las cámaras. Estas comisiones que se hacen, estos son los que sí trabajan. ¿Cómo que eso funciona allá adentro? Así es. Bueno, la Constitución de la República es muy clara en cuanto a cuáles son las funciones del Poder Legislativo encarnado en el Congreso Nacional, que a su vez se divide en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Técnicamente no existe, en cuanto a sus funciones, no existe mucha diferencia entre un senador y un diputado. Técnicamente son lo mismo, son legisladores ambos. Y ambos tienen capacidades, ambos tienen las mismas capacidades de proponer proyectos de ley, fiscalizar y representar. Esas son las tres funciones de un legislador, que es legislar, fiscalizar y representar. Son 3 funciones distintas que podemos ir explicándolo más adelante. Lo que pasa es que hay algunas diferencias, por ejemplo, muy sutiles. El senador representa el conjunto de la provincia. El diputado también, pero el diputado no es electo por toda la provincia, sino por la demarcación de la provincia a la cual pertenece. Entonces hay provincias que no tienen otras demarcaciones más que una sola. Y esa le corresponde un solo senador, obviamente, y 2 diputados mínimos. Entonces hay un sistema de distribución de que la Constitución señala los principios, pero la Junta Central Electoral asigna a cada provincia la cantidad de diputados en función de la población que tengan. Bien, ese es uno. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, la Constitución de la República establece que
Hay algunas funciones que le corresponden única y exclusivamente a la Cámara de Diputados y algunas le corresponden única y exclusivamente al Senado de la República. Solamente por poner un ejemplo, lo que es el juicio político. En un juicio político, la Cámara de Diputados funciona como un fiscal, es decir, somete, y el Senado de la República funciona como juez. Entonces, ahí se complementan. Hay un peso y contrapeso entre ambas cámaras. Eso corresponde a una tradición política. Desde el inicio de la República, nosotros siempre hemos tenido, desde 1844, siempre hemos tenido un sistema bicameral. ¿Por qué? Porque nos inspiramos sobre todo en el sistema norteamericano, es decir, un sistema de check and balance, peso contra peso, no solamente entre el legislativo y el ejecutivo, que es el presidente de la República, sino que también en el mismo poder legislativo hay un contrapeso. Hay cosas que pasan en la Cámara de Diputados que en la Cámara del Senado no pasan. ¿Me puedes decir otro ejemplo, Nilo, sobre esto de, por ejemplo, el juicio político? ¿Qué otra cosa no pasa en la Cámara? Por ejemplo, la elección de lo que es el defensor del pueblo es otro mecanismo que se comparte entre la Cámara de Diputados y el Senado. La Cámara de Diputados elige todas las ternas y al final elige el Senado de la República, elige de esas ternas que le presenta la Cámara de Diputados. O sea que esto da cierta herramienta que lo democratiza un poco más. Así es. Yo en lo personal, y ya aquí yo hablo como abogado, no solamente como miembro y militante de un partido político mayoritario de la República Dominicana, pienso que lo mejor es siempre mantener el sistema bicameral, porque eso garantiza de una u otra forma de que el mismo poder legislativo se autorregule. O sea, a veces yo misma he dicho, bueno, pero ¿para qué dos cámaras? Pero tú estás explicando que sí, en realidad dan herramientas que nos sirven para mantener la democracia. Así es. Hay que mantener un principio. Mientras más representación, mejor. Sí. Y déjeme decirle algo. Como la Cámara de Diputados es en función de la población de cada provincia, entonces evidentemente que el Distrito Nacional y Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, siempre van a tener el mayor peso. Claro. Y en menor medida Santiago. Entonces la provincia que nada más tienen 2 diputados, por ejemplo, como Pedernales, que ustedes saben que en Pedernales se decide unas elecciones se deciden con 5 votos, 6 votos. Entonces, en la Cámara de Diputados existe ese sistema que a veces resulta perjudicial para aquellas provincias que no tienen una población alta. Pero eso se equilibra en la Cámara del Senado, en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque todas las provincias ahí son iguales a rajatabla. Cada una tiene un senador. Por lo tanto, puede ser costoso, pudiera ser más barato. Yo entiendo que pudiera ser más eficiente y de hecho nuestra propuesta legislativa va en ese sentido. El contrato con la Nación lo que busca es eficientizar el Congreso Nacional, acercarlo a la gente, que la gente se sienta realmente representada con cada uno de sus legisladores. Y eso es lo que nosotros buscamos. Toda la población, no solamente los pobres o los ricos, todos por igual. Como tú has dicho, Nilo, no hay cercanía entre los diputados y los ciudadanos. No. Tú mismo que aspiras a una candidatura como diputado, bueno, ¿hasta qué punto hay puentes para yo poderme acercar a un diputado? Si a veces hasta como periodista, a menos que al diputado no le interese, pues difundir algo que quiera hablar, a veces nos es, tenemos que caerle atrás, como dicen. Así es, y eso no debe ser. Todo funcionario público, sobre todo el legislador, que la gente tiene que entender que el primer poder del Estado es el poder legislativo. Claro que parecería que fuese el Ejecutivo. Parecería que fuese el Ejecutivo, pero eso responde más a una tradición política. Sí. Bueno, en realidad en nuestro país el presidente, claro, lo es de facto. Claro, aquí el presidente es prácticamente un pequeño emperador. Incluso hay algunos escritores que le llaman el pequeño Napoleón del Caribe. Es decir, por la cantidad de funciones y poderes que tiene concentrado en sus manos. Sí, siempre ha sido así. Históricamente, incluso en la época de democracia ha sido así. Tiene demasiado poder el presidente. Así es. Y tiene más, porque ahora también el poder legislativo está vamos a decir, muy centralizado en la figura del presidente. Así es. Bueno, nosotros hemos visto cómo aquí hay algunos legisladores que han ido a medios de comunicación precisamente porque no entienden cuáles han sido sus funciones. Que entienden que es un mérito
ir al Palacio todos los días. Ir al Palacio Nacional todos los días, entienden que eso es un mérito quizá como político sí. Pero realmente, señor, usted está entendiendo cuáles son sus funciones como legislador. Es que su labor es fiscalizar al Poder Ejecutivo. No obedecerlo. Déjeme decirle algo. Yo estudié en Francia y a mí me llamó mucho la atención cómo no los franceses, sino los europeos en general, son países que se concentran mucho en una serie de tradiciones muy, muy particulares. A mí me sorprendió mucho el hecho de que ellos no conciben que el presidente de la República ponga un pie en la Asamblea Nacional, que es la Cámara de Diputados. Ellos no conciben eso, tampoco conciben el hecho de que un diputado vaya al Palacio del presidente de la República, porque entonces se entendería como que hay un contubernio. Sí, sí. Incluso siendo del mismo partido político. Son compañeros de partido, pero respetan sobre todo cuáles son las funciones que tienen dentro del marco constitucional. Bueno, en nuestro país eso me parece, que es tan normal, como tú dices. De hecho, las cámaras en nuestro país están hasta cierto punto, y tú me corregirás, hechas para obedecer un poder ejecutivo o una presidencia de un partido X. Para eso es que el partido quiere las cámaras. Bueno, eso depende mucho del partido. El partido que todos sabemos que ahora mismo tiene prácticamente cooptado la mayor parte de los poderes del Estado, es un partido cuya tradición interna ha sido de una obediencia hacia el órgano superior de su partido. Nilo, los demás también han actuado de esa manera. Sí, pero los demás partidos han demostrado a través de la historia mayor flexibilidad a la hora de dejar que los legisladores decidan. Por ejemplo, nosotros que somos del Partido Reformista, nosotros nos manejamos sobre todo no por líneas, sino por principios, que son los principios que han fundamentado lo que es el reformismo a nivel nacional. Es decir, por ejemplo, el Partido Reformista nunca le ha bajado línea a un diputado o a un senador para que protejan la vida. Es decir, somos personas que no estamos de acuerdo con el aborto por un tema de principios. Pero ¿no será que es un principio que reina y entonces ninguno se atreve a contradecirlo? Porque vendría siendo lo mismo. La mayoría estamos más que convencidos de eso. Nosotros tenemos una ideología social cristiana que es muy clara. Es muy clara. De hecho, yo creo que entiendo que del único de los 4 partidos mayoritarios que tiene la República Dominicana, el único con una doctrina y una ideología determinada es el Partido Reformista Social Cristiano. Ya que tú has puesto el tema, todo el mundo sabe cuál es la postura reformista en casi todos los temas. Sin embargo, el hecho de que que no se haya podido reformar el código por el tema del aborto es muy penoso. Lo que se debió haber dejado fuera este artículo, si esto ha causado tanta controversia, porque hay tantas cosas fundamentales, imprescindibles en este código que por lo del aborto no se haya podido aprobar. Esto es absurdo. Así es. Bueno, y no solamente con el Código Penal. Por ejemplo, nosotros también tenemos lo que es el Código Civil. Sí. Y el Código Civil tiene 17, 18 años en el Congreso Nacional. ¿Y por qué no se ha aprobado? Bueno, porque hay algunos temas que causan problemas. Por ejemplo, el matrimonio infantil. Sí. Que déjeme decirle algo, el matrimonio infantil es una mala práctica social. Que desde el mismo momento en el que nosotros seamos investidos como diputados de la República, el primer proyecto va a ser la eliminación sin excepciones del matrimonio infantil. Ese es uno de los temas que ha causado mayores debates en las mismas comisiones de diputados y senadores, porque hay algunos intereses que entienden que eso no debe de eliminarse y otros que sí. También está el tema de lo que es el vientre de alquiler, lo que en derecho se llama maternidad subrogada. Sí. Que los reformistas no estamos de acuerdo con eso, porque lo único que viene a hacer a la larga es una instrumentalización sobre todo de la mujer. Ya en Europa ya eso se prohibió, para que todos lo sepamos. ¿Por qué? Porque se ha entendido que a quien afecta realmente esta práctica, que pudiera ser beneficiosa en algún caso, pero a la larga es una instrumentalización del cuerpo de la mujer. Eso es cierto, Nilo, pero volviendo a lo del aborto, son muy pocos los países del mundo que no aprueban el aborto en las 3 causales, porque estamos hablando no de aprobar el aborto normalmente, sino
en 3 causales en la que la criatura no va a vivir hasta término de la concepción, o sea, para venir al mundo, en que haya sido violada, o la tercera es, ¿cuál es la tercera? Malformación. No, malformación es esa. La malformación no es solamente malformación, no es que venga con síndrome de Down, ahí no tiene derecho a hacer un aborto. Es si la criatura no va a vivir fuera del cuerpo de la madre. Esa es una. Si ha sido violada, y la tercera, no recuerdo. Vale. O sea que no veo por qué es tanta controversia. Bueno, lo que pasa es que ninguna, y esa es una postura que nosotros los reformistas hemos estudiado, hemos meditado bastante, no se justifica ninguna de las 3 causales, como la han querido llamar. Y la experiencia latinoamericana, ¿cuál ha sido? Que en los casos que se ha permitido, resulta que al año, a los 2 años, todos los casos son de esa excepción. Ese es el problema, pero entonces hay que decirlo claro. Lo cierto es, ¿quién decide eso? ¿Quién decide que esa persona no va a vivir? ¿Quién dice que yo soy mal formado? ¿Quién dice? ¿Cuál es el parámetro para decir que yo soy una persona mal formada? Bueno, pero por eso es que digo que eso se debe de sacar de esa discusión del Código Penal. Exactamente. Yo debo hacerle una aclaración. En el 1933, y con esto no quiero tampoco ofender, es el hecho de jurídico. En el 1933, la Alemania nazi aprobó las llamadas leyes de Nuremberg. ¿Y cuáles eran esas leyes? Eran unas leyes, ustedes saben que ellos tenían unas basuras ideológicas, los nazis. De hecho, desde el punto de vista histórico, y ideológico y político, son una basura desde el punto de vista conceptual. De hecho, miren lo que hicieron. Comenzaron a aprobar una serie de leyes para la limpieza racial de la Alemania nazi. Ellos entendían que ellos eran la raza superior, y bueno, y había unos parámetros. Y ahí van diciendo cuál ser humano no debe nacer y cuál sí. Cuál es estar mal formado y cuál no. Entonces, para nosotros caer ahí, mejor no. Eso no va incluso con la ética biológica. Y es cierto, nuestra postura es que el debate del aborto se echa hacia un lado. Nuestro Estado es un Estado pro vida. El artículo 37 de la Constitución es claro, se protege la vida desde la concepción. Vamos a dejar ese tema y vamos a aprobar el nuevo Código Penal, porque la realidad es así es. La realidad es que quiénes son los que están sufriendo eso. Claro, todos es la nosotros, población. Mire, déjeme decirle una cosa, el hecho de que el sicariato no esté penalizado es un problema. Por supuesto. Hay muchos tipos penales nuevos que han ido saliendo a través del tiempo, porque la tecnología va avanzando y también va trayendo nuevos crímenes y delitos y nuevas prácticas que desde nuestro punto de vista no deberían de permitirse. Y bueno, quienes sufren eso es la población, pero eso es la falta de comunicación que yo he venido diciendo que hay entre el Congreso de la República y el pueblo. Nilo, nos vamos a ir a la pausa, y cuando vengamos vamos a hablar un poco sobre lo que es la independencia de los poderes y las ventajas de que no el mismo partido, la misma tendencia tenga todos los poderes. Y en esto quizás es algo que debemos enfocarnos para las próximas elecciones, para cuando usted vaya a marcar esa casilla del voto, lo haga con la mayor conciencia posible. Volvemos. Nilo, cuando vayamos a marcar esa casilla por Nilo de la Rosa, ¿qué podemos esperar? Y cómo, a tu juicio, no solamente en este caso de estas elecciones y en este caso de tu candidatura, cómo se debe de distribuir el poder de los 3 poderes, del legislativo, que no podemos hacer mucho, ¿verdad?, Congreso y Ejecutivo. ¿Cómo distribuirlo? ¿Cómo echar ese voto? Bueno, lo primero es que nosotros en República Dominicana ya por fin tenemos más de 3 poderes. No solamente tenemos... Sí, claro. Bueno, los tradicionales es el poder ejecutivo, judicial. También tenemos la prensa. Tenemos la prensa, sobre todo que la ponemos nuestro granote de arena, ¿no? También tenemos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el mismo Defensor del Pueblo. Es decir, es verdad. La Cámara
de Cuentas, que es sumamente importante. ¿Qué tan? Y de hecho nació con la República. Sí, pero ¿qué tan efectiva es la Cámara de Cuentas? No, la Cámara de Cuentas, déjeme decirle algo, la Cámara de Cuentas ha hecho su trabajo a través del tiempo. El gancho está no en la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas su labor es auditar. Sí. Son auditores, son personas cualificadas para realizar auditorías financieras, pero su labor no es someter a la justicia. El defensor del pueblo sí, por ejemplo. No, el defensor del pueblo Tampoco. no tiene ningún tipo de labor judicial, ni mucho menos de sometimiento. Quien debe de someter es la Procuraduría General de la República. Claro. Y de hecho, déjeme decirle algo, una de las propuestas de reforma que ha planteado nuestro presidente, el ingeniero Federico Antún Valle, es precisamente que el Procurador General de la República sea sacado del Consejo Nacional de la Magistratura, como era en la antigua composición del Consejo. Lo han planteado varios líderes. Yo creo que es algo que debería hacerse. Sí, pero el Partido Reformista es el que ha llevado la voz cantante en el Congreso. De ahí que viene la importancia de que nosotros como ciudadanos sepamos equilibrar nosotros mismos los mismos poderes del Estado. Sí. Porque el hecho de que el Partido Reformista sea el único, con nuestros 18 diputados, sea el único que esté llevando la voz cantante en cuanto a una reforma que viene a beneficiar el sistema político. No solamente un tema de si habilito o no habilito a alguna persona. No, es que son 10 propuestas. ¿Ustedes son que los que nosotros están necesitamos llevando la voz como país. en este sentido? Totalmente. Vamos a ver cuáles son las 10 propuestas. Miren, la mayoría de esas propuestas van sobre todo a equilibrar lo que es el sistema político. Nosotros primero no podemos tener, por eso es que ahí ustedes ven en la imagen, que nuestra propuesta se basa en no más impuestos, no más préstamos y no más delincuencia. Nosotros no podemos tener un tope, no podemos dejar de tener un tope constitucional al endeudamiento público. En Alemania, la Constitución Federal de la República de Alemania le impone un límite de endeudamiento al gobierno. Entonces no puede ser. El Partido Reformista está planteando que haya límites constitucionales. Pero se supone que lo tenemos, lo que pasa es que se amplían. No, nosotros no tenemos límites constitucionales en cuanto a la capacidad de endeudamiento, pero también límites a la capacidad de imposición de tributos. ¿Cuál es el límite? Es decir, nosotros no tenemos un límite a la hora de decirle al Congreso de la República y a los demás poderes del Estado hasta cuánto de mi patrimonio usted me puede gravar en impuestos. En otros países sí están los límites de gravar en cuanto a cuánto de mi patrimonio. Así es. Sobre todo en países como Alemania sí existe. ¿Y cuáles son estos porcentajes? Bueno, el mayor parámetro que se utiliza es, de mi patrimonio. ¿Cuál es el porcentaje que hasta qué punto de mi patrimonio usted me puede gravar? Pero es que se supone en Alemania no se permite más de un 50%. Se supone que el patrimonio es lo que ya ha pagado impuestos. O de todo lo que me entra. No, de su patrimonio. Es decir, tanto activo como pasivo. Tanto activo como pasivo. Se hace un cálculo para eso. Porque los alemanes han entendido durante los gobiernos, precisamente, gobiernos aliados al Partido Reformista, que son los gobiernos del Partido Demócrata Cristiano Alemán, ellos han entendido que la libertad está ligada a la forma en cómo el gobierno me toma mi patrimonio en impuestos. Si usted pasa de más de un 50%, entonces yo estoy trabajando para el gobierno. Yo no estoy trabajando para mi familia. ¿Cuánto es ese porcentaje en nuestro país? No, es que no existe. No existe. Pero el Partido está Reformista, lejos de ser el 50 todavía. El Partido Reformista, hay una serie de impuestos, por ejemplo, lo que es el impuesto sucesoral, que hay un límite hasta tal punto. Pero en general estamos hablando de la capacidad que tiene el Estado de imponer tributos. Claro, en total. Entonces el Partido Reformista no solamente ha planteado cuestiones políticas, también un tope constitucional a la deuda. También se ha planteado la unificación de las elecciones para el año 2020. Con eso nos ahorraríamos más de 10,000 millones de pesos, porque ambas elecciones van a costar 60,000 millones de pesos. Es mucho separados. Si se unen, que obviamente al único partido que no le conviene que se unan es al PLD, porque es el que tiene la capacidad de arrastrar con todo el poder. ¿Por qué no le conviene? Bueno, porque tiene una amplia capacidad, a ser el partido que ha cooptado la administración pública, tiene una amplia capacidad de arrastrar con todo ese presupuesto. Por eso que Joaquín Balaguer decía que el mejor partido es el presupuesto nacional, porque si usted lo mal utiliza, usted sabe qué es lo que va a ocurrir. Es decir, va a haber una imposición mecánica. Si se separan si se unifican las elecciones, ya no hay tanta posibilidad
de que de un resultado de las primarias, de las elecciones municipales que son en febrero, incidan en lo que son los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que son en mayo. Es decir, la gente va a votar un solo día y ese día vamos a elegir a todo el mundo. Yo no veo por qué le conviene al PLD, pero sí yo creo que... Sí, le conviene por su amplia capacidad económica, por eso es que ellos no apoyan eso. Pero también nosotros estamos proponiendo que se restaure en parte y se amplíe la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. El Procurador de la República, con todo el respeto que nos merece como abogados que somos, no puede estar en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque eso ha redundado en que el presidente de la República tenga demasiado poder dentro del Consejo. Entonces eso desequilibra a la hora de proponer o de nombrar lo que son los jueces de la Suprema Corte de Justicia y otros órganos judiciales. La gente tiene que entender eso. Y el Partido Reformista, en esa parte, Nilo, me parece que hay un consenso amplio. Porque eso yo creo que está claro. Hay un consenso amplio. El Partido Reformista ha concitado un amplio apoyo, no solamente dentro de la organización, sino también de otros partidos políticos. Por ejemplo, el PRM, ya lo ha dicho, el sector tanto de Luis como el sector de Hipólito Mejía también ha planteado la posibilidad de que eso se lleve a cabo. Es decir, hay una serie de planteamientos que no van única y exclusivamente a un tema electoral. Las elecciones del año 2020 vienen matizadas por dos leyes, una ley electoral y una ley de partidos políticos, que ya nosotros hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha ido limpiando esas leyes. Parece que no fue una ley muy bien concebida. Pero no solamente esa ley. También falta la ley electoral, de régimen electoral, que es más amplia y más importante que la misma ley de partidos. Sombrilla. Es una gran sombrilla. Pero es a eso que nosotros venimos. ¿Cuál es la calidad que tiene el Poder Legislativo actualmente? ¿Cuál es la calidad de su trabajo? Hay que medirlo por resultados. El hecho de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados estén aprobando leyes que se caigan de una forma tan vergonzosa en el Tribunal Constitucional, eso deja mucho que desear de lo que es la calidad del trabajo y la dedicación que le han puesto los actuales legisladores de la República. Entonces eso no debe de ser. El hecho de que nosotros en medio de un proceso electoral estemos todavía pendientes en lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, pero entonces, eso ha creado una inseguridad jurídica tremenda en República Dominicana. Totalmente, ha creado una pero entonces tú eres jurídica. Partidario de una reforma constitucional antes de las elecciones de mayo. Así es. Para que se unan sobre todo para que se unan las elecciones en el año 2020. Es una postura que ha planteado con mucha responsabilidad el Partido Reformista. ¿Tú no crees que sería algo muy rápido, que no va a haber tiempo? No, porque este es el momento. Consensuado. No, ese es el momento para eso. Ustedes sobre tienen todo, esa propuesta por escrito, lo que quieren y todo claro que sí, lo que habría que modificar. Claro que sí. No solamente... son 10 puntos. No solamente que hay tiempo, sino que ese es el momento. Tú dices que son 10 puntos. Son 11 puntos. Son 11 puntos. Vamos en lo que nos queda de tiempo. ¿Lo puedes enumerar? Bueno, hay un listado, el listado está publicado, pero básicamente esos son los puntos. Esos son los puntos. Todos sabemos... Has dicho 5. Esa es la sustancia. Porque todos sabemos que también hay otra propuesta, que es la número 11, que ha causado, porque mucha gente no ha entendido, que ha causado un poco de revuelo, pero es que yo no puedo ir a una mesa de concertación política solamente con mi agenda. Es decir, la tradición demócrata cristiana, social cristiana y del Partido Reformista siempre ha sido una tradición de consenso. Vamos a consensuar. Entonces yo no puedo llevar mi agenda solamente ahora que no tenemos el riesgo, ya no tenemos el riesgo de una reforma para única y exclusivamente la reelección presidencial. Entonces es por esa causa que el Partido Reformista... ¿Ustedes sí están de acuerdo en la rehabilitación del presidente Danilo Medina? Bueno, el Partido Reformista, su presidente ha planteado eso. Hay algunos que entienden que eso no debe ser, otros entienden que sí. La realidad es que nosotros hemos propuesto un proceso bastante interesante en el cual solamente la República Dominicana es la que va a salir beneficiada de ello. Nosotros ya sabemos que no existe riesgo de una reforma para la reelección. Y el Partido Reformista ha sido coherente con ese tema. Nosotros hemos planteado
que solamente pudiéramos participar de una reforma a la Constitución de la República si no es para la reelección presidencial. Ya desapareció ese problema. Claro, entonces, sí. esta es la hora para nosotros incurrir en las reformas que el país necesita. La Constitución del año 2010 es una de las constituciones más avanzadas que hay, no solamente dentro de la historia de la República Dominicana, sino de América Latina. Pero hay una serie de elementos que la han dañado. Ese tema de que el Procurador General sea parte del Consejo de la Magistratura es un tema que hay que resolverlo. Eso no puede seguir, porque ha desequilibrado totalmente el Consejo Nacional de la Magistratura. Y así hay otros temas que nosotros tenemos que aprovechar ahora para corregirlos. Temas electorales, pero también temas económicos y temas políticos. Bueno, Nilo, la verdad es que hay mucho que hacer. Podríamos decir que a nivel de las cámaras hemos avanzado en lo que es la concepción y la labor de un legislador. Nos falta mucho. ¿Qué podemos lograr en estas próximas elecciones para terminar este programa? Bueno, nosotros le hacemos un llamado al pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene que entender y tiene que exigir cuentas a sus legisladores y preguntarle a cada uno de sus legisladores, señor o señora, ¿qué proyectos, cuántas leyes a usted le han aprobado? ¿Cuántas labores de fiscalización usted ha hecho? Ahí aparece una imagen hace un rato de que nosotros como candidatos, siendo candidatos, nosotros fuimos a hacer lo que los legisladores aquí no han hecho, que es exigirles cuentas al Poder Ejecutivo sobre este ritmo rampante de endeudamiento, que al final lo vamos a pagar todo. El Estado no produce un peso. Y nosotros tenemos una propuesta legislativa fundamentada. ¿Dónde podemos encontrar esa propuesta legislativa? Ahí aparece contratonación.com. Ahí aparece la agenda legislativa que vamos a desarrollar y a impulsar durante el periodo 2020-2024. Y eso tiene un enfoque en la seguridad ciudadana. Usted sabía, Mónica, que la misma ONE, que es la Oficina Nacional de Estadística, que forma parte del Poder Ejecutivo, es la que ha dicho que más del 52-53% de la población dominicana se le ha preguntado, señora, si usted pudiera irse de República Dominicana, ¿usted lo hiciera? Y la gente, sin pensarlo dos veces, dice que sí. Y la primera causa que dicen es, ¿cuál es el problema que usted le impulsa a irse del país? Y lo primero que dicen es, más del 70%, que es el problema de la inseguridad ciudadana y el problema de la delincuencia. Nosotros vamos a trabajar durante ese periodo para resolver el problema de la delincuencia en ese país, Nilo, conjuntamente con el Poder Ejecutivo. Este programa, que yo lo estoy viendo aquí en mi tablet, que tú me lo has enviado, que pueden encontrar en esta dirección que se llama Contratonación.com. Contratonación.com. ¿Es una propuesta del Partido Reformista o es una propuesta tuya? Es una propuesta que ha nacido en nuestra particular campaña, es decir, y sobre todo fundamentado en muchos años. Es tuya. Yo tengo 32 años y yo tengo desde los 17 años militando en el Partido Reformista. Y eso ha sido producto de muchos años de escuchar a la gente, de cuáles son los problemas que más le afectan. Y también, sea que es tu propuesta. Y claro, y también, déjeme decirle algo, yo lo hago como joven. Se nos acabó el tiempo, Nilo. La última pregunta. ¿Todos los candidatos a diputado tienen su propuesta? No, la mayoría no tiene propuesta. ¿Y entonces por qué se vota por ellos si no de hecho, lamentablemente nosotros sabemos por qué se vota, por la canastilla. ¿Y tú no vas a dar ni una canastillita? No, nuestro estilo de campaña y nuestra forma política es una forma que se ha determinado por la formación política y nosotros tenemos una agenda bastante clara. Lo nuestro es defender ideas y defender la labor que debe hacer un legislador, que es ser el principal aliado del proyecto de vida de los ciudadanos. Para eso estamos nosotros. Nilo, mucha suerte en esta contienda. Te tendremos aquí en otra ocasión, ya cuando seas el candidato, ¿verdad? Para ver cómo va eso, cómo van esa promoción de estos 11 puntos, ¿verdad? Que
que promueves en esta. Nosotros tenemos un proyecto, cuando la ciudadana nos vean, el contrato nación es un proyecto de 24 proyectos de ley. Después vamos a tener a Nilo aquí. Van todos para beneficiar a la población, sobre todo a la seguridad ciudadana, que es lo que más nos inquieta a nosotros como ciudadanos. Cuando volvamos nos los explicas uno por uno. Señores, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.